dos Borri, ¿no? Luchi. Está apagada. ¿Cómo andan los que van llegando? Bienvenidos. Estamos acá de previa. Cada vez más, vamos a ir teniendo cada vez más lucecita a medida que avanzan los encuentros. Puntualidad alemana. Además vieron que una cosa que tiene el Zoom, que no le muestra a todo el mundo, no muestra a todos en el mismo, ¿cómo les va? No muestra a todos en el mismo orden, o sea que no te da la pauta, la típica del aula de ponerte al fondo, porque siempre te pone al lado de los anfitriones y de los que habla, siempre está como primero. El otro día un compañero, Santiago Espigariol, nos enseñó otra cosa, no sé Santiago si vos lo escuchaste o Javier, en un curso que para mirar a la cámara lo que conviene es poner una carita al lado de la cámara para mirar ahí, porque si no vieron que uno siempre se mira a uno mismo, así, una receta de estadio del espejo, narcisismo y soliloquio, ¿no? Pero dicen que es mucho, por eso tiene la función el coso de quitar la propia imagen. Muy impresionante es eso, porque parece que tendencialmente uno se habla a sí mismo. Así estamos. La patria es el otro, mero en el sur. Grande, ya somos 30, 31, es impresionante. Impresionante. Voy a aprovechar para jugar con los fondos virtuales. Está buenísima esa. Impresionante. Hay hegemonía del mate, ¿no? Pero Hoy está para una cerveza, para una perol. sí, yo reconozco, digo, perdón, pero es importante sincerarse, las cuicas de cada uno. Con Horacio, ayer, para los que a lo mejor algunos saben, estuvimos con Horacio González. Yo me tomé un litro de vino mientras hablaba Horacio González. Si es una botella, fue 7.50, para consuelo, igual, Néstor. Tenés razón, con razón estaba todavía sobrio. Faltó una copa para el desliz total, digamos. Como para seguirlo mejor a Horacio González. Le iba a decir la de Fantino, explícalo para que lo entiendan 5 millones de personas. ¿Cómo andan todos? Ya somos 34, y bueno, vamos a esperar un poquito más y nos mandamos, ¿eh? Sí. 38. Sí. Okay. Margen de tiempo tampoco es tan grande. Vamos a sacar el fondo virtual. Tengo un fondo virtual que viene así preestablecido, que es este, con una especie de Gatúbela y Viviana Canosa. No sé si era el caso, ¿no? Tengo un Gauchito Gil, así. Para periferia anómala podría ser este, ¿no? Vamos con el Gauchito Gil, Néstor. Banco el Gauchito Gil para periferia anómala. Dejar el Gauchito Gil, total. Exacto. Bueno, amigos, un segundito nomás. Ya estamos casi todos. Lo que estábamos diciendo recién es que a medida que pasa cada semana, las 5 de la tarde son cada vez más de día, ¿no? Ya entrando a la primavera, capaz. Todavía no. Me quedé hablando sola porque se me cortó. No sé en qué punto. No, que me había desconectado, no sé qué pasó en el medio. Estabas en imagen, pero no en... Pero no estaba, solo se veía tu imagen. Bueno, largamos, gente, ¿les parece? Dale. Sí, Santi, ¿te parece? Sí, me parece. Javier, ¿todo listo por ahí? Todo perfecto. Operación técnica. Saludá, Javier, así te ven, Javier, es un compañero del equipo ahí que nos ayuda ahí con todo el soporte, y no sé si se los contamos la otra vez, es nuestro diseñador gráfico estrella, así que es gran parte de lo que hacemos tiene que ver con Javier en este momento. No sé si anda Francisco por ahí también, que también nos está ayudando con la parte de textos y de registro, así que largamos. Bueno, gente, bienvenidos a todos.
les vamos a pedir una cosa práctica. Si nos dejan su nombre, tenemos como que tomar presente para el registro nuestro de cómo estamos implementando esto. Es un poquito escolar, pero más que nada es para saber quiénes estuvieron en el chat. Pero en todo caso, le damos la bienvenida. Estamos muy contentos de encontrarnos de nuevo. Venimos a TR, ¿no es cierto? Y el otro día con Alcira y con Moreno, creo que quedamos todos con ganas de seguir conversando. Y entonces, centralmente, decirles que para nosotros es importante esta instancia tanto como la otra, o más, y que vamos a hacer el ejercicio con Santiago, con Javier también y con Francisco, pero sobre todo con Santi, con quien vamos a tratar de encaminar esta hora y media, hora 45, vamos a ver. Justamente uno de los grandes desafíos para nosotros es usar este soporte tecnológico no para hacer conferencias meramente, sino para producir colectivamente, con ánimo de profundizar. Estamos aprendiendo también. Hoy vamos a usar en algún momento un momento de división en grupo, vamos a ver cómo nos sale, porque somos muchos finalmente. Les pedimos disculpas a priori porque todos estamos aprendiendo. Creo que lo estamos haciendo bastante bien. Nosotros por lo menos venimos con un ejercicio bastante extenso en ese sentido, pero bueno, para nosotros esta instancia es bien importante, nos hemos autoimpuesto que sea bien de profundización, estamos sobre todo muy contentos, le queremos decir, con y por la calidad del grupo, hemos pensado en cada uno de ustedes cuando los invitamos, y entonces nos sentimos también muy responsables y muy desafiados a que salga bien. Como vieron, y ya empezamos la otra vez con el insumo de Guillermo y Alcira, de Argumedo y Moreno, muy potente. Muchos nos escribieron, les agradecemos también sus retroalimentaciones en ese sentido. Y hoy vamos a tratar de dedicar todo este tiempo a relanzar la reflexión y proponerles con Santiago un marco de reflexión colectiva y ver qué nos sale, ¿no es cierto? Vamos a hacer una breve introducción con Santiago, vamos a hacer un momento después de trabajo grupal, sobre todo para que además esté la posibilidad de conocerse, y después vamos a ver cómo encaminamos la salida con la participación y el intercambio y la síntesis. Y vemos ahí también cómo resulta la economía del tiempo y la interacción. Confiamos mucho en que así sea. No dejen de poner también en el chat otras cosas que se les ocurra, porque ahí queda registrado y siempre la podemos retomar. Es como un cuaderno de notas compartido. ¿Sí? Bueno, Santiago, te paso la posta. Muy bien. Bueno, sí, como decía Néstor, importante para nosotros cuando armábamos y diseñamos un poco la propuesta del trayecto formativo, como dice el programa, y que fue una palabra especial que elegimos, era también el desafío de poder salir del mero consumo de los Zoom y poder tratar de generar un ámbito de intercambio, de construcción conjunta, y sobre todo que tenga como un movimiento, un cierto desplazamiento para tratar de pensar a través de categorías no cerradas, pero aparte de dispositivos no cerrados. Más allá de todo, ya sea los seminarios, ya sea algún ciclo de formación demasiado encuadrado o con un peso muy fuerte en una u otra dimensión, inevitablemente clausura algunas discusiones. Y entonces un poco la potencia, y por eso también los perfiles y la convocatoria direccionada en ese sentido a cada uno apunta a eso. Hay una gran diversidad de territorialidad, de la impronta federal, y después de diferentes instituciones o dimensiones de la vida colectiva y de lo que sea, de lo que fuera, que está presente. Y bueno, entonces hoy es este primer ejercicio también de profundizar un poco en lo que son los insumos. De hecho ahora, bueno, la intención es avanzar un poquitito, como bien recibieron a través del mail y del WhatsApp. Estuvimos trabajando con un documento disparador, después con un podcast, digamos, un registro más oral de ese mismo contenido, que también lo que busca es a veces complementar con alguna cosa un poquitito más, con algunos acentos diferentes, pero a su vez que también sean otros registros. Y aparte, digamos, una cuestión, y para ya ir metiéndonos con este eje que está nombrado como
Argentina, periferia anómala, pero que también ahí está en juego mucho lo que es de los países emergentes como categoría, también a esta propuesta de categoría no cerrada que es periferia anómala. Pero decir esto, el documento fue escrito antes de la pandemia y el podcast fue hecho durante la pandemia. Y más allá de que, como verán, no hay grandes diferencias, y no está acentuado, y creo que es una potencia que tiene esto que estamos construyendo, que es que algo que está pensado no tiene una centralidad, una reflexión en torno a la pandemia, y creo que si bien obviamente está habilitado para que surja, también es un indicador de que bueno, evidentemente hay acá una serie de principios o de ejes que nos permiten pensar más allá de la coyuntura y hasta poder absorber un fin del mundo. En ese sentido también el título y el nombre de este polo formativo está pensado justamente por eso, porque lo que creíamos es que había un agotamiento también de las categorías, un agotamiento de ciertas dinámicas, que obviamente no es un descubrimiento nuestro, sino que es, creo, una sensación compartida y que por eso también apostamos por este trayecto formativo. En ese sentido, para retomar, porque obviamente hay un montón de cuestiones que quedaron planteadas de los aportes de Guillermo Moreno y de Alcira Argumedo, creo que cada uno desde su lugar, de su historia, de su matriz, dejaron ahí como todo un conjunto de temas para profundizar, pero que nos interesaba también recuperar un poco algunos de los ejes que nosotros fijamos y que nos parecían que eran una reflexión que podía, por ejemplo, abrir un poquito más la mirada respecto a la geopolítica, o también cómo hacer que una mirada respecto a la geopolítica no sea simplemente una reflexión como de grandes movimientos tectónicos de estados-naciones, de aparatos militares y de flujo de capitales transnacionalizados, sino también ver de qué forma esa reflexión respecto a la geopolítica o respecto a la escala global de los procesos tienen una carnadura o pueden iluminar o pueden guiar también las decisiones o las discusiones dentro de nuestras obligaciones, de nuestras disputas, de nuestros trabajos y luchas. En ese sentido, bueno, uno de los ejes, y que nosotros partimos mucho cuestionando las clasificaciones, ¿no? El documento plantea, bueno, hacia otras nuevas clasificaciones. Y esto de países emergentes, que es muy central, bueno, en todo el siglo XXI de lo que lleva recorrido, pero que aparte en la Argentina estuvo muy en boga 2015, 2016, 2017, porque estábamos justamente en esa discusión, pero más allá de que después pasaron cosas, como dice el podcast, nos parecía importante reflexionar respecto a qué cosas están implícitas en lo de países emergentes y respecto sobre todo en ese mandato a emerger, digo, a salir supuestamente de una condición de subdesarrollo, de atraso, de pobreza, emerger. Y un poco lo que nos pasa y lo que creemos es que ahí está implícito de que es el mercado, ¿no? Y que es esa sociedad de mercado el lugar de llegada que propone, o que está implícito, que no está mencionado dentro de esa categoría de país emergente. Y en ese sentido, que en algún punto también, si uno lo piensa, y la palabra país emergente muchas veces es sinónimo, o en realidad esconde lo otro que es mercado emergente. En realidad la dimensión de país, Estado, o esas otras cuestiones terminan siendo algunas variables que se analizan para la toma de decisión dentro de los organismos financieros internacionales para terminar de fijar una categoría o un índice para cada uno de los estados, porque en definitiva lo que se están analizando son variables de gobernabilidad, variables de capacidad de maximizar inversiones en función de las leyes laborales, en función de cuál sea los cánones que se le demanda o que se le plantea
el Estado que plantea o que propone o que fija el Estado para la extracción o producción o extranjerización de recursos naturales y otras cuestiones. A su vez, también nos preguntábamos respecto a si en vez de preguntarnos tanto si estamos en presencia de un Estado emergente o de un país emergente, en todo caso, pensar nosotros más una reflexión respecto a qué es aquello que emerge en cada uno de los países, qué es la novedad, qué es aquello que es algo que justamente no puede ser categorizado y que, producto de la singularidad de cada uno de los países, es lo que empieza a ser una singularidad o una novedad dentro de nuestros propios países. Y en ese sentido, sí también hay una reflexión planteada en torno a un conjunto de imágenes que es la contradicción o la discusión entre la esfera del mercado global, de la globalización, ¿no? Que es la imagen del neoliberalismo, la forma del neoliberalismo en su idea, es la de, bueno, la aldea global. La aldea global, en definitiva, es una homogenización total, básicamente. Tender hacia, justamente, todos territorios que lo que hacen es homogenizar sus condiciones, su legislación muchas veces, terminan incorporando y destruyendo o simplemente subordinando sus singularidades o sus tradiciones, digo, y tradiciones incluso también, no hablo de folclore, sino también de algunos rasgos propios del modo en que se organizan las sociedades, terminan siendo subordinadas dentro de los grandes programas o de los grandes proyectos de homogenización que plantean muchas veces, se plantean desde los centros de poder global, justamente para eso, para que sea más fácil estandarizar cualquier tipo de inversión y cualquier tipo de movimiento del mercado. O sea, flujos de capitales, flujos de inversiones que se puedan mover de un lugar a otro y que en algún punto encuentren oportunidades para maximizar sus rendimientos, y si en ese sentido están más o menos, cuanto más homogenizado está, bueno, más fácil es poder estandarizar esos procesos. Y en ese sentido, bueno, el planteo, y con esto después ya pasarle la palabra a Néstor para continuar, es un poco el rasgo que encontramos nosotros de Argentina y cuál es la potencia que también nosotros encontramos para pensar estas cuestiones desde nuestra singularidad, y es la categoría de periferia anómala como aquella que es una periferia, pero que no termina de poder ser caratulada o ubicada como simple periferia. Ahí en el podcast aparecía muy fuerte esto de, bueno, cómo el peronismo es el nombre de esa singularidad en la Argentina, es el modo en el cual también la Argentina redefine muchas veces a través de esta tradición cuál es el lugar que el mercado global o el sistema mundo le otorga a la Argentina dentro de ese ordenamiento, y que es en algún punto una narrativa constante de desafío. Aparece mucho esto de periferia anómala y Argentina en ese sentido, justamente como una periferia que tiene pretensiones de centro, pero no de centro normal, no de centro homogenizador, sino de poder proyectar una forma de organización muy particular con una perspectiva universal. Bueno, y después, quizás después sobre el final retomo la palabra a Néstor para encarar un poquito más una reflexión respecto al tema de la gobernanza global y algunas cuestiones más vinculadas a lo que Guillermo Moreno planteaba el otro día. Gracias, Santiago. Lo que yo les quiero plantear ahora es, pensaba, ¿no? Y también ahí con la recapitulación de Santi, y también algunas cosas que veníamos hablando, en cada momento de
Fin del mundo parece una frase colorida y un poco tremebunda también, y quizás un poco enfática, pero al mismo tiempo son reflexiones que vuelven. Los que tenemos un poquito más de edad aquí hemos vivido el tema del el planteo del fin de la historia en los 90 por Francis Fukuyama. Finalmente es pariente el enunciado de este otro del fin del mundo, y por más que tiene connotaciones, a veces para algunos más de ciencia ficción, de los ejercicios que tratamos de hacer es traer algo del el imaginario y el lenguaje y la reflexión teológica, por eso ahí lo cruzamos un poco con el Papa, pero lo cruzamos de verdad a la reflexión política. Bueno, no somos originales al hacerlo, porque muchos lo han hecho, pero el tema del fin del mundo no es tanto el tema de la catástrofe, sino de los tiempos decisivos, ¿no? De las cosas últimas, lo que se suele llamar la escatología, ¿no? El tema de las cosas últimas, pero sobre todo no por el fin del mundo al final, sino qué hace cada colectivo, qué hace cada pueblo y qué hace cada sujeto, individual o colectivo, en los momentos decisivos, ¿no? Ese es el momento del fin, ¿no? Del fin del mundo. Antes estaba asociado a la muerte en el imaginario, pero nosotros lo queremos tomar en términos ahí, en los momentos de inflexión, si quieren, fin de un mundo. Y en ese momento, igual que en cualquier apocalipsis, se redefine una simbólica, ¿no? Y eso, o sea, un sistema de símbolos, de categorías y de palabras. Y la categoría que nos disparó esto, que es el tema de países emergentes, por el lugar donde surgió la idea de hacer este seminario, que tenía que ver, para ubicarlo un poquito muy, muy puntualmente en su origen, que es el tema de la ayuda de los países centrales, solidaria a los países del sur, o del sur global, o de las periferias. Bueno, se expresa ahí, pero tiene que ver con cómo se ordena la simbólica, cómo se imagina que es el mapa y la dinámica donde todo se mueve. Es una cosa. Yo lo que les quiero plantear ahora muy, muy brevemente, espero que me salga brevemente, es un esquema que ya les adelanté y que ya mencioné el otro día cuando, voy a ver si me sale, cuando terminaban de hablar Guillermo y Alcira, para que nos sirva como esquema para ordenar algunas de las cosas que vayamos planteando y recogiendo también, un poco como esquema un poco metodológico, si quieren, o de ordenamiento del ciclo que queremos hacer, o para que nosotros podamos poner las distintas cosas que vamos diciendo como en distintos casilleros. Acá hay poca gente que me conoce de antes, pero hay algunos que sí, saben que me cuesta mucho hablar quieto, porque estoy acostumbrado a hablar con muchos pizarrones y afiches y papeles, así que me tuve que hacer una especie de PowerPoint, que los que me conocen saben que no lo aprecio mucho, ni lo sé usar tanto, así que lo primero que tuve que hacer es un esquema a mano, para que se vea. Y son 5 cosas, que ahora las digo todas juntas y después las voy a tratar de recorrer lo más rápidamente posible, pero también más claramente para compartirlas, ¿no? Pensando cómo plantearon las cosas el otro día Guillermo y Alcira, hay una vuelta completa, ¿no? Que va, ¿cuál es la carga de conceptos, de símbolos, de categorías, de clasificaciones? ¿Qué tipo de descripción estamos manejando de lo que pasa en la sociedad, el país, el mundo? La descripción del conflicto. Hay una vieja definición teológica de Apocalipsis que es: el género literario Apocalipsis es el género de la descripción del enemigo. Está buena, viene al caso. Después una cuestión de cuál es la intervención que se puede hacer, quiénes somos nosotros ahí, el 4, están viendo, ¿verdad, la pantalla? Sí. Y el 5 es, otra vez, cómo nos pensamos, ¿no? Como dando la vuelta completa ahí, al tocar otra vez los conceptos, con qué categorías nos autoconcebimos, ¿no? Nos pensamos, nos reflexionamos, cómo nos pensamos a nosotros mismos, es una cosa un poco a lo Forja, si queremos ponerlo en una referencia, ¿no? Lo que tuvo que ver con el pensamiento nacional, y más ampliamente también con el imaginario y las categorías de nuestra propia tradición, del movimiento nacional popular y del peronismo al fin, ¿no? Ahí con un Perón al que parece que vale la pena volver, que también habla en la inflexión de un fin del mundo, ¿no? En la gran conflagración de la Segunda Guerra Mundial. Ese es el circuito: concepto, descripción, intervención, cómo se desbalancea, quiénes somos nosotros ahí, cómo nos pensamos nosotros, y vuelve la rueda. Tengo que ver cómo se hace para pasar esto. Ahí está. Ahí están las de recién. Y entonces, conceptos. Fíjense, lo tomo con los ejemplos que decían Alcira y Guillermo la vez pasada. Guillermo empezó con el tema de valor, mercado, valor, dinero, o sea, trayendo cuestiones de
de la teoría económica, Alcira empezó con el tema de Laudato Si, trayendo a la cuestión ambiental. Entonces, las categorías de base, las ausentes, las que cambian, las egotadas, las que se confrontan, ¿cuáles son las fuentes? ¿Cuáles son las fuentes de nuestro pensamiento como militantes o como gente comprometida en distintos espacios de lo social, lo político, lo cultural, etcétera? ¿Cómo están ordenadas por paradigmas y en qué tradiciones se abrevan? ¿No? Y también esta cuestión, hechos a pensar que requieren conceptos que no están, ¿no es cierto? Y los agotamientos de cierto paradigma. En las conversaciones que hemos tenido con algunos de ustedes y que vamos teniendo, vamos viendo lo que hemos tenido la suerte de atravesar los últimos 15, 20 años del país y también la tan crítica situación de los 4 años de gobierno macrista y esta tan fuerte. Vemos, por ejemplo, el agotamiento de los límites de nuestra propia progresía, ¿no? Y la tensión con la tradición peronista o con reencontrarse, cómo reformular el tipo de comprensión de lo nacional popular o de la participación o de la democracia que gestamos incluso en los mejores años del kirchnerismo, ¿no? Y entonces ahí está, puse ahí en amarillo, la realidad es más importante que la idea, uno de los 4 principios del Papa. Después en la descripción, también trayendo lo de Alcira, a mí me llamó mucho la atención, no sé si por sorpresa, pero estuvo muy enfático el tema de la guerra, como una guerra, ¿no? Y ahí está, por eso lo puse al final, esta descripción de Francisco, a quien usamos ahí como ariete de Tercera Guerra Mundial en cuotas, ¿no? Es fuerte, globalización y guerra, pero como una lectura que ordena todo, porque hasta hace no tanto las guerras eran como la excepción de la globalización, ¿no? Y ahora hay una mirada, y en eso nos parece que esto Tercera Guerra Mundial en cuotas articula bastante. Y hubo 2 versiones, Moreno dijo más una guerra por los puestos de trabajo, Alcira no dejó de decir eso, pero como dijimos, planteó bastante la cuestión ecológica y ambiental. Y después están ahí los bloques, los actores, Estados Unidos, China, América Latina, nosotros, en la conversación del otro día, el diagnóstico sobre los Estados Unidos era lo que quizás era el pivote y la tensión, ¿no? Y después bajando o concentrando, cómo llega hasta nosotros, Argentina, América Latina, sectores populares, organizaciones, cada uno. Después, el punto 3, intervenir. A mí me gustó mucho la metáfora de Guillermo, más allá de que sea correcto o no, digamos, pero como esa especie de punto donde, bueno, hay que dirimir la conflagración, un nuevo Yalta, ¿no? Entonces, Moreno decía, hay un nuevo Yalta y ahí tiene que estar el Papa. Entonces yo lo generalizo un poco. ¿Qué sería un Yalta hoy y qué es un Papa hoy, más allá del Papa mismo? ¿Verdad? ¿No? Porque lo del Papa estaba puesto ahí como símbolo, como nombre de cómo estamos nosotros ahí. Así lo planteaba por lo menos Moreno. ¿Y quién es? ¿No? ¿Cómo estar ahí? Y ahí la tensión, cómo se plantean esas cosas, para ponerlo de alguna manera, la tensión en cultura del descarte, cultura del encuentro, o esto, porque cuando a Francisco se lo menciona en la escena global y uno mira como contrapartida a quién representa o a quién interpela, además de la Iglesia, que es su trabajo oficial como Papa, para eso le pagan, también, de paso, como Yapa, como extra y como de Quiñuela, interpela a los movimientos sociales y una de las cosas que le dice, que parece una frase blanda, pero es bastante fuerte, es sean poetas sociales, o sea, produzcan socialmente, ¿no? No solo demanden, produzcan mundos, ¿no? Y entonces ahí está el cuarto punto. ¿Quiénes somos nosotros? Si nosotros queremos, perdonen la redundancia, pero viene al caso, poner otra vez a pensar una categoría tan clásica, tan fuerte y tan propia para nosotros como pueblo, pero que pareciera, y cuando uno va, por ejemplo, al debate en Europa, la categoría de pueblo que para nosotros es tan natural, ¿no? tan propia, tan que va de suyo, vos decís pueblo en Europa, y enseguida se asustan porque pueblo es una categoría de, para y a favor de las derechas, ¿no? Y entonces ahí y también cuando salís a América Latina, en muchos lugares queda más lindo decir, podés decir pueblo, pero queda mejor si decís sectores populares a veces, y si no movimientos sociales, comunidades, ¿no? Entonces nosotros la tenemos muy naturalizada, pero ahí hay una potencia, una cosa para interrogar, que bueno, está ahí. Y yo ahí puse, bueno, lo planteaba el otro día, bueno, hay un libro muy lindo compilado que tiene un gran artículo de Alain Badiou, ¿qué es un pueblo? ¿No? ¿Qué es un pueblo hoy? Para nosotros es bastante, va de suyo, lo iba a decir afirmativamente, pero lo digo interrogativamente, ¿no? Y tomándolo de Alcira,
¿Un pueblo de cuántos años? ¿Del que construimos con las elecciones hace 1 o 2? ¿El que tiene que ver con el peronismo? ¿El del bicentenario? ¿El de los 500 años? ¿El de los 10.000 que dijo Argumedo? Bueno, ¿qué es articular un pueblo? ¿Con qué se articula? ¿Bajo qué declaraciones se arma? ¿Cómo se organiza? Y ahí volvemos a la cuestión, el pensamiento. ¿Cómo volvemos a pensar? ¿Desde qué tradición? ¿De qué herencias? ¿Cómo actualizamos nuestro tesoro, por decirlo de alguna manera, nuestra singularidad que podemos nombrar como peronismo en forma de doctrina, pero también con un criterio de discernimiento, no solo de repitiendo cánones doctrinales, sino discerniendo situaciones, el Papa lo dice mucho, y también con qué disciplina militante de creación y de intervención. Ese es un poco, y volvería atrás para dejar la imagen y volverla a pasar a Santi, y ya después le vamos rápidamente a pasar la palabra a ustedes. Bueno, ¿cómo llenamos y cómo ilustramos estas cuestiones? Es lo que le proponemos como esquema para seguir pensando nosotros. Santiago. Ahí va. Bueno, los esquemas Borri. No, muy bueno. Pero en ese sentido, y rápidamente me parece, para ser breve, el tema quizás como ponerlo como un eje también de debate, que no quiero que sea eso lo único, pero que me parece que hay una reflexión, por ejemplo, Guillermo Moreno habló mucho del tema de Estados Unidos y de Rusia y de los aparatos militares, y Alcira un poco puso el ejemplo de China, pero creo que en torno a esta discusión respecto a China, creo que también ahí aparecen un montón de discusiones y hay un montón de desafíos para poder pensar estas cuestiones, porque, bueno, justo en la pantalla me aparece Cristian Acosta ahí, que compañero de Concepción del Uruguay, de toda la escena de Entre Ríos, ahí de la costa del Uruguay, donde justo actualmente aparece toda la discusión respecto a las grandes granjas de cerdos de China y a todo lo que representa la posibilidad de abastecimiento desde Argentina para la cuestión del mercado chino. Y entonces ahí me parece que hay toda una reflexión que tenemos que hacer en general de poder concebir con una cierta distancia los procesos, distancia en el sentido de poder justamente salir de una lógica de periferia meramente periférica, sino tratar de pensar de qué forma nosotros como pueblo, o en general los procesos, esto de cómo definimos el pueblo en función de eso, pero cómo poder construir una mirada compleja, multidimensional respecto a qué representa China en el horizonte inmediato. Y esto también pensando un poco porque, bueno, en las lecturas sobre la política internacional y la geopolítica, ahí están las discusiones respecto a, bueno, ¿quién gobierna el mundo? El G20, el G7, el G2 también, que todo se resume en una discusión entre Estados Unidos y China. Y después están los que directamente hablan del G0, o sea que hoy no hay Estado que pueda gobernar, que pueda ordenar, y que justamente lo que vivimos es un desorden global, y en todo caso que son otros, que no son los estados los que hay que sentar en esa mesa. Bueno, una de las categorías fuertes que plantea el Papa respecto, por ejemplo, a los movimientos populares es, bueno, no se dediquen solamente, en esto también complementario con lo de poetas sociales, no sean solamente actores de la demanda, sino que gobiernen sus territorios, dense una propuesta para producir un conocimiento, producir una organización y producir una capacidad para gobernar en sus respectivas dimensiones e instancias de gobierno. Bueno, creo que cómo poder producir una mirada respecto a qué es lo que está pasando a nivel global y al mismo tiempo cómo poder proyectarse en este contexto de cierta
Sí, de cierta incertidumbre global. Bueno, ahí me parece que hay todo un ejercicio y es un poco lo que estamos planteando acá, de poder generar esta reflexión y esta discusión. Así que, Néstor, estás silenciado todavía, Néstor. Estás silenciado. Momento. Ahí estoy. Son muchas cosas a la vez. Para ir al momento del pensamiento, ¿qué es lo que queremos pensar? Como para recapitular todo esto. ¿Me oyen? Sí, me oyen. ¿Quién es como la contrapartida de quién gobierna? ¿Quién interviene? O, más claramente, ¿cómo intervenimos? ¿O cuál es el articulador? ¿O cuáles son los factores de articulación y construcción? ¿Cómo se construye? ¿Cómo nos concedimos? Lo pongo otra vez en la escena soldado Guillermo Moreno. ¿Quién es el Papa en la escena de Yalta? ¿Cuál es la función Papa? Articulador, el que interpela al pueblo. O sea, ¿cómo se constituye ahí alguien que representa, que dice otra cosa? ¿No? ¿Quién es, uno podría decir, el hegemón? ¿No? Articulación, hegemonía, para los que hayan tenido algún acceso a los planteos de Ernesto Laclau, él lo plantea, las prácticas articulatorias son las prácticas de construcción de hegemonía. Entonces, lo que queremos pensar es todo este conjunto de cosas, podemos recorrer la consigna para este rato que les vamos a dar la oportunidad de trabajar juntos, es abierta en ese sentido, es pensar, bueno, cómo pensamos cosas para articular y cómo se articulan, o sea, cómo construimos, ¿no? ¿Quién tiene la función papa, pero siendo más papistas que el papa? Digamos, papa, Perón, pueblo, construcción popular, construcción de fuerza política, con qué categorías, con qué descripciones, con qué mirada de nosotros y con qué nuevo pensamiento. Esa es un poco la vuelta que les queremos invitar a dar, y con esa mirada amplia que incluye también un poco conocernos, igual no tenemos mucho tiempo, y hacer resonar las distintas cosas que leyeron, que escuchamos el otro día, conversar un rato y después vamos a poner en común. Totalmente. Por un momento tuve No queríamos volver, Néstor, no queríamos volver. Por un momento tuve la ilusión de que dependía de que nosotros apretemos y que no había ninguna otra forma, y me la rompiste tremendamente. Aparecieron China y Estados Unidos. Me trajiste así de los pelos. Está silenciado, Néstor. No, le estaba pidiendo a Javier para que me transporte para encontrar a Santiago y decir que volvemos. Así que perdonen si los interrumpimos. Si quieren redondear y ya en unos minutos vamos volviendo. Ahí Javier les avisó por el chat. ¿Les parece? Santiago se quedó en nuestro grupo oculto. Es que estoy con dos cosas, porque estoy con el teléfono en uno, en otro, es complicado. Yo también, pero vamos a volver, vamos a volver para decirlo con una frase cara a nuestra tradición. Vamos a volver al patio militante, volvemos. Nosotros estábamos discutiendo Bolsonaro, así que imagínate. Yo, Néstor, te digo, en esta pandemia no paro de aprender cosas, ¿no? Porque esto de que en un Zoom después se podían subdividir en grupos y después se puede volver, esto es absolutamente un momento novedoso. De alfabetización tecnológica tremendo, feroz. Tremendo. Feroz. Sí, ahora igual el interrogante es si vamos a volver a los mismos grupos. Ese es el tema. Que sea una sorpresa. Le voy a pedir a Javier que nos regrese a todos. Es la parte anómala de la periferia. Sí, creo que volvemos al mismo. Javier, ¿estás acá? ¿Nos regresás? ¿Nos podés regresar? Ahí está, cada uno debería poder volver. Nos vemos, compañeros. Ahí estamos. Néstor, vos si querés quedate y ahora te pongo en otro. Decime nomás. Bueno, entrando al grupo general, ¿Qué es lo que está pasando, Javier? Explícanos. Estamos volviendo al grupo. Están desapareciendo todos en mi pantalla. Ahí los traigo. Ahí los traigo, está muy bueno. Ahora sí. Ahora vuelven todos. Qué bárbaro,
porque no sé qué pasó cuando me pasaste el host, volvieron automáticamente. Sí, bueno, es un aprendizaje. Sí, sí, Pero ahí van volviendo todos también. ahora sí. ¿Sí o no? Es raro lo Sí, que sí, sucede. tienen 60 segundos y si no vuelven todos Es automáticamente. un aviso de 60 segundos y te desmaterializás. Sí, No sí. está mal para algunas reuniones, ¿no? Oscar y Ana, que nos conocemos hace mucho, de que en 60 segundos se desmaterializan, no importa lo que pase. Terrible esto. El famoso botón del Zoom de quitar, ojalá fuera tan fácil. Decir que tiene resonancias horribles, pero es el quitar del bien, ¿sabés qué lindo que vendría a estar? Por lo menos aprendimos que se puede ir y volver. Ya es un segundo paso. Por otro lado, mutear compañeros, ¿cuántas veces uno quisiera con todo cariño? Mutear Sí, compañeros. estamos. En las reuniones presenciales no se puede eso, ¿no? No Es se puede. políticamente correcto. Siento Pero, censurada. Ana, Bueno, ¿qué? esto ya es odioso directamente. Claro, esto ya jugar. No Esto se ya puede es así. odioso. Esta vez No. perdonamos, pero No Qué fue... tremendo signo de esperanza que se puede ir y volver, ¿eh? Sí. Tenemos una primera pregunta para la puesta en común, es si volvieron mejores. esta sería la resurrección prometida. Y estamos todos otra vez acá en el cenáculo, otra vez todos juntos, reunión de gabinete. Bueno, disculpen, estamos aprendiendo también, miren que lo ensayamos, pero no fue tan fácil. Pero bueno, estuvo bueno hacer la experiencia también. Santiago y yo estuvimos cada uno en 2 grupos así alternativamente. Bueno, es también un aprendizaje. Decíamos recién con Oscar esta cuestión de la rápida alfabetización tecnológica que ha sido toda esta etapa, ¿no? Es una obviedad, pero saben que los estudios sobre los sectores populares argentinos es que desde muy tempranamente, la fotografía llegó a Argentina 3 años después de que se inventó. Hay una larga tradición de apropiación tecnológica de la periferia anómala, y eso me parece que no es nada menor, no es nada menor. O sea, desde eso al pulqui, al Zoom, a la vacuna, quién sabe, ¿no? Bueno, Era amigos. muy necesario, Néstor, capacitarnos un poco en la herramienta de la derecha también, ¿no? Sí, totalmente. Aunque tienen el plano inclinado para el otro lado, la apropiación me parece que es muy interesante. Aparte, la matriz tecnológica que organiza las conversaciones, sin duda, para construir el hegemón, como decían ahí algún grupo ahí, en todo caso, la derecha o los grupos concentrados organizan las conversaciones, todos lo sabemos, es central, ¿no? El tema de la organización de la palabra como factor de poder, o sea, la organización del juicio de cada cual, y sin caer en esas categorías, para usar esa vieja categoría de Humberto Eco, de apocalípticos e integrados, ya que estamos con el tema del fin del mundo, apocalípticos e integrados eran las 2 categorías de Humberto Eco respecto a la tecnología, ¿no? Y ahora hay algo, si sos integrado quizás sos apocalíptico, es una cuestión también, pero hay algo, me parece, respecto a esto que, bueno, es un desafío, y en la administración del tiempo, y después una cosa que, permítanme, antes de pasar a una rueda así, y yo solía decir mucho, algunos de los que me conocen de los talleres presenciales, el poder es el poder de dar fin a las conversaciones, ese es el poder. ¿Quién pone el punto final de las conversaciones? No tanto lo que se dice, aparte justamente, el modo de dominación es por dejar hablar. Y ahí la cuestión de la participación y el protagonismo es una cuestión que se da vuelta, ¿no? Porque la noción de dominación del capitalismo es la de la tapita de Coca-Cola, siga participando. Mientras sean opiniones y comments, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Bueno, amigos, vamos a ver cómo hacemos esta parte. Gracias por quedarse. Nos quedamos un poquito más, si les parece, del horario dicho. Es también un ejercicio qué extensión podemos tener. Pero entonces la invitación es no a sintetizar necesariamente lo que dijeron en los grupos, aunque la verdad, por lo menos los 2 que yo pude escuchar, había mucha riqueza. Yo tomé nota de bastantes cosas, y ojalá las podamos devolver por otra vía, ya buscaremos también los caminos, pero sería tener, yo diría, 3, 4, 5 resonancias de ustedes, o una por grupo. ¿Cuántos grupos eran, Javier? ¿4 o 5? 4. Tener unas primeras 4 resonancias, vemos cómo vamos, capaz que agregamos alguna más, hacemos un cierre, y también vamos aprendiendo. Vamos a decir una cosa a favor del Zoom: los plenarios son más cortos.
Eso que ya la semana que viene podemos hacer una acción de gracias por eso, básicamente, ¿no? Así que, bueno, libremente también, los que quieran, preferentemente de grupos distintos, tener 4 primeras resonancias de lo que hablaron, o cada cual lo que pensó a partir de lo que escuchó en el espacio grupal. Pueden levantar la mano con el software, o sea, con la maquinita que dice levantar la mano abajo, o así visualmente, y probamos. Mejor con el software porque así los vemos a todos. Lo tienen abajo, para los que no saben, abajo a la izquierda, al lado de donde dice seguridad, ¿no? Y abren, y ahí levantar la mano, si no me equivoco. O si no, cualquiera levanta la mano visualmente o habla directamente. Vamos por ahí. La cuestión es que no va a ser una voz grupal, eso nomás digo para aclarar, porque no se cerró ninguna discusión. No, es justamente por eso ya lo sabemos, decimos, resonancia de cada uno de lo que escuchó, no es una síntesis de grupo. Eso no podemos hacerlo en este caso, después veremos si encontramos un mecanismo para hacer eso. ¿Quién se anima? María Luz, dale vos. Por hablar te pasa. No, lo que pasa es que justo yo no estuve en toda la discusión del grupo. Alcancé a escuchar que se hablaba de lo emergente como la necesidad del cuidado de la naturaleza. Otra cuestión que se planteó como emergente es la construcción de luchas en función de nuevas identidades y reconocimiento de nuevas identidades. Supongo que estaba refiriéndose, o lo dijo la compañera, no sé, a identidades de género y etnias también creo que incluía, ¿no? Por lo de Bolivia, no sé. ¿Qué más? Bueno, habíamos hablado de la ineficacia, ineficiencia y demás de los organismos internacionales que no constituyen no tienen capacidad de gobernanza. La gobernanza mundial hoy es multipolar y vinculada a los agrupamientos de potencias y sus satélites, por lo tanto somos campo de disputa sin un poder por encima que pueda regular. La regulación es en función no de una mesa de negociaciones, sino de acciones concretas en los territorios. Bueno. ¿Qué más? No sé, compañeros, ¿qué más hablamos? No hace falta que sea la síntesis del grupo, sino... Claro, no, estoy tirando temas, sí. Bueno, hasta ahí recuerdo que esas cosas fueron un eje de preocupación, pero no pudimos debatir. No dio el tiempo, digamos, fuimos tirando ideas de las cosas que... Desde ya, solo se pudo hacer una primera puesta en común de primeras impresiones, eso seguro. Entonces lo que les pedimos es que digan lo que piensan acá. Tampoco vamos a poder debatir mucho por la cuestión del tiempo, pero es construir el panorama, lo vamos a tratar de ir armando y generando la dinámica a lo largo del espacio. Así que, ¿quién más hace algún aporte? Una cosa importante que también que circuló fue la idea de que la figura del Papa es una figura importante como palabra, pero que no tiene ninguna capacidad de ser el articulador, porque no hay construcción de hegemonía alrededor de su figura. Se generan identificaciones con su discurso, pero no, detrás de eso no hay una construcción de fuerzas que lo represente, es una voz. Ahí me permito ya puntualizar una cosa que veo en este planteo. Primero, el sistema institucional de gobernanza no funciona y hay un déficit simétrico, más allá del Papa en sí mismo, sino el sistema de articulación y organizativo con el cual intervenir en esa gobernanza. Totalmente. Casi el peor de los mundos, o por lo menos un escenario complejo. Eso me parece bien interesante. El fin de un mundo. De esas dos cosas, ¿no? Claro. Un escenario que a priori, leído así, puede ser catastrófico, ¿cómo se interviene allí? Si hay oportunidad. Y si hay algo en nuestra tradición que en esas inflexiones de desorden o reordenamiento nos permiten intervenir.
Bueno, en ese sentido plantea la cuestión de la importancia de pensarse también como un territorio regional que pueda hacer una acumulación de representatividad y con fuerza para disputar en una mesa con otros poderes agrupados, digamos, o sea, con otros polos de poder. Pensar que el mundo que viene no va a ser un mundo donde pueda hegemonizar una sola fuerza, y muchísimo menos una figura. Que lo que tal vez tenemos que plantearnos fuertemente es hacer agrupamientos que generen algún equilibrio inestable, pero... Muy bien. pero Muy bien. Yo agrego ahí. Néstor. ¿Y quién? Javier. Perdonen porque no veo las manos levantadas. Bueno, yo continúo con algo que María Luz dijo recién, y voy a ver a otra cosa que el grupo se dijo. Rápidamente, esto que María Luz dice que a mí me hace ruido también, es que la fuerza de la importancia de la figura del Papa y su fuerza simbólica y su falta de posibilidad de construir hegemonía y de articulación, ¿sí? Entonces, cuando Guillermo Moreno dice que el Papa se sienta en Yalta, ¿se sienta en categoría de qué? Claro. ¿Se sienta en categoría de qué? Esta figura simbólica, que es bueno que esté sentado para la foto, porque como su agenda es una agenda que a todos nos preocupa y que a todos nos enamora o apasiona, la agenda que él pone en el mundo, pero si no hay una agenda, esa agenda que pone en el mundo, no podemos construir, articular, lograr poder al lado de esa agenda. Y no digo la iglesia, digo múltiples actores que detrás de esa agenda podamos construir articulación, hegemonía, poder, doctrina, adoctrinamiento, incidencia. Se va a sentar decorativamente, ¿sí? Más o menos, no quiero ser tampoco pesimista, pero ¿a quién representa esa persona que uno reconoce que está sentado en Yalta? Esta es una primera cuestión que yo sigo lo de María Luz y me parece que hay que dar vueltas sobre eso, lo que vos decías, el tema de la organización y la gobernanza y el tema de la posibilidad de construcción. La otra cuestión que salió en el grupo es el tema de Moreno y de su pesimismo y de su provocación. Yo planteaba que me quedé con el sabor pesimista y que como que está esperando que fracase Fernández, ¿sí? Esa espera del fracaso del presidente y de este modelo, y uno le puede ver mil cosas, pero también Moreno dijo, si fracasa esto, del otro lado no está el peronismo, están los otros. Entonces, fracasa este modelo, este gobierno, esta política, están los otros. Entonces, ¿qué hacemos? Es cierto que es provocador y el grupo varias veces lo matizamos, esta provocación y este rol de Moreno. Ahora, ¿qué hago yo en mi lugar para que esto no fracase? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué palabra poner ahí en el rumbo económico, en esto, para que esto no fracase? ¿Qué nivel de incidencia podemos tener para que esto no fracase? Desde los movimientos populares, desde las secciones, mi rol desde lo educativo, donde estemos. ¿Qué hacemos? Acá me quedó un sabor, porque si seguía ese discurso, es casi, en el discurso de Moreno, es casi seguro que va a fracasar. Eso a mí me hizo adentro un cosquilleo feo. ¿Sí? Y en el grupo tratamos de matizarlo y de animarnos mutuamente y de darle un poco de optimismo y hablar de la provocación. No obstante, todo lo que el grupo se dijo, a mí me queda esto dando vuelta. Porque respeto lo que dijo Moreno, y también respeto lo que dijo Alcira. No son dos boludos hablando, no son dos boludos. Tienen con qué hablar. Voy a decir dos cositas así interviniendo. Una respecto a lo del Papa. Pensemos el Papa no como figura literal, sino como figura metafórica.
y conectando con lo que dijo María Luz, con lo que dice Javier, ¿qué significa intervenir en un escenario, en vez de decir un escenario de posible fracaso, sino qué clase de oportunidades o estrategias son las oportunidades donde las oportunidades de éxito son muy pocas? Pero tratando de ver esto de muy pocas por el lado de la positiva, ¿no? Habiendo. O si la palabra es debilidad, también pensar el escenario peor, sin palabra, ¿no? O en todo caso, pensar la total limitación, ¿no? O pensar ese déficit como tarea, ¿no? No hay articulación, pero sí hay algo que hace pensar que la debe haber. Podría ser peor el escenario. Podría no haber nada que señale que debe haber articulación, ¿no? Podría no haber palabra, pero no lo digo por la palabra de Francisco, que de paso, si lo decimos de verdad, qué suerte que está. Pero, porque imagínense, aparte si uno mira la escena de cuando empezó el papado de Francisco hasta ahora, había alguna otra voz, desaparecieron sus aliados, aunque sus aliados tampoco eran guau. Le queda Merkel nomás, podríamos decir, para equilibrar. ¿No? Hay algo de eso. ¿Quién más? Ahí Ezequiel estaba queriendo tomar la palabra. Adelante. Hola, ¿cómo andan? Yo quería sumar que en función de lo que fuimos charlando en el grupo y de los comentarios iniciales que hizo tanto Néstor como Santiago, me da la sensación también que esta noción de fin del mundo, esta sensación del fin del mundo, como una especie de fatalismo en el aire, con todo lo que está pasando, se planteó mucho la pregunta de qué es lo que termina, qué es ese fin, ¿no? A dónde se está llegando. Y por ver las distintas opiniones que muchas veces coinciden en cuanto a qué formas de identificación generamos, cuáles son las acciones políticas que articulan en el territorio estas conversaciones más macro que estamos teniendo con respecto a la geopolítica. A mí me da la sensación que lo que está terminando también un poco es el paradigma, por usar una palabra que es un poco quisquillosa tal vez para encasillarla, pero el formato propio de la modernidad, me da la sensación, que es este formato también que en gran parte está caracterizado por antinomias. Nosotros hablamos de la antinomia del mercado y el Estado, hablamos de la antinomia de la izquierda y la derecha, vivimos en la supuesta grieta, y me pareció también por los testimonios que la tercera posición, así como en su momento vino a marcar una diferencia en ese panorama apocalíptico post-Segunda Guerra Mundial, que también parecía que terminaba este paradigma de la modernidad, el paradigma de los estados modernos, el paradigma del formato de mercado capitalista, de nuevo gana fuerza, porque de nuevo vivimos en esa antinomia en la cual otra vez parecen agotados los mismos esquemas, las mismas categorías, pero que parece que tienen una facilidad bastante innata de improvisar y de reconfigurarse para, no sé, como diría Gramsci, no terminar de morir, ¿no? Lo viejo que no termina de morir y lo lo nuevo que no termina de nacer. Y quiero recuperar en esa línea un poco de pensamiento decolonial que me parece que puede llegar a ser constructivo también. Muchas veces cuando planteamos lo nuevo, lo planteamos en términos posmodernos. Y plantearlo en términos posmodernos... Dejamos de escuchar a Ezequiel, ¿no? ¿Ustedes lo oyen? Lo perdimos. Bueno. A ver ahí, sí, congelado me parece. Ahí congelado, macana. Bueno, sigamos y cuando Ezequiel vuelve, retomamos. No tenemos manera de... Si alguien más quiere seguir y cuando vuelve Ezequiel le pedimos. Quizás ahí en respecto a esto de un comentario que me quedaba con lo de Javier y que también surgió en el grupo la figura de Moreno, pero también Bolsonaro. Creo que, y justo en función de lo que decía Ezequiel, Lo perdimos también. También esto de las antinomias. Se habló mucho en estos tiempos de los hombres, no sé si se me escuchó, pero bueno, la dimensión también de los que rompen las dicotomías o que rompen escenarios, más allá de que Bolsonaro, Moreno, pero que son en algún punto, bueno, Néstor muchas veces habla de la parresía, ¿no? Los que rompen un poco el
los umbrales de lo enunciable y de lo que se puede decir, no decir, pensar, no pensar, para bien o para mal. Porque, bueno, lo de Brasil es tremendo, pero más allá de que Lola ahí aclaraba muy fuerte la necesidad de pensar en justamente, habiendo corrido a Lula, se habilita otro liderazgo. Justamente, cuando queda esa vacancia, aparece otro liderazgo que en algún punto rompe también lo que venía siendo el escenario político brasileño. Y me quedé pensando también en eso. ¿Qué tienen estos personajes? Digo, Moreno, el escenario argentino no da, creo, lugar para un Moreno, nunca se sabe, o un expert, pero ¿qué representan? ¿Qué es la función que cumplen y por qué también generan tanta devoción o entusiasmo? Figuras de ruptura alternas, ¿no? Que no todas las rupturas son la rebeldía, sino que hay rupturas destructivas. Eso es bien interesante. Solo hago un señalamiento para enganchar metodológicamente. Algunas de las cosas que estamos diciendo ahora tienen que ver con uno de los ejes que tenemos, que es el tercero, que son las hipótesis de transformación, ¿no? Porque el tema ahí, y también hay algo en el peronismo, me parece interesante, lo hablábamos el otro día con Daniel Santoro, porque el tema es cómo se sale, o sea, cómo se sobrevive en un fin del mundo, cómo se sale del sistema, del capitalismo o del paradigma, de lo que fuera. Y hay algo en la concepción del peronismo, es que sale del capitalismo en vez que por afuera, por adentro, de alguna manera. O el otro día le decíamos a Daniel Santoro, por la vía de una topología rara, digamos, ¿no? Tanto en cómo organiza los actores, no arriba, no izquierda-derecha, sino arriba-abajo, dirían algunos de los teóricos, pero también que la tercera posición ni siquiera es espacial, Perón dice que es temporal en algún punto. Ahí hay una serie de cosas de cómo imaginamos que es la salida. Y un señalamiento más de otros fines del mundo, por ejemplo, crisis de la antigüedad, inicio de la Edad Media, se salió yendo para adentro por los monasterios. Algunos literatos lo están rescatando, ¿no? En vez de salir a hacer la revolución, se metieron para adentro. Entonces ahí hay cosas muy de fondo, retomando lo que decía Ezequiel, que son cosas para pensar, muy a nivel paradigmático, me parece. ¿Quién más? Ahí Ezequiel volvió, no sé si quería terminar, se había cortado un poco la conexión. Y después vamos cerrando. No hace falta, compañeros, que le meta otro, no quiero monopolizar tanto la palabra, me he extendido yo. Gracias, Ezequiel, igual. Estábamos comentando lo que vos habías dicho, justamente. A ver si dos más pueden compartir. No, pero Ezequiel estaba por decir un concepto que me parece que a lo mejor nos puede servir. Ahí justo se cortó cuando dijiste quiero aportar algo del pensamiento decolonial, y ahí se cortó. Metele, Ezequiel, dale. Bueno, lo abrevo como para... decía que a nosotros en nuestra construcción, por ejemplo, histórica latinoamericana y nacional, la conquista, el desarrollo de la modernidad es una parte integral del desarrollo histórico nuestro, de la conformación de nuestras clases, de cómo las distintas formas de articulación política, las distintas formas de representación política también vinieron mucho de cuáles fueron las dinámicas las cuales la nación se fue forjando. Y en ese sentido, definiendo de esa forma modernidad, lo posmoderno, que ahora parece tan en boga, tan en boca de tanta gente, es una mera continuidad, a mi criterio al menos, pero con tintes que relativizan o que vienen a tener de presentismo y de que lo que importa es el presente, que justamente es una negación de los procesos históricos nuestros. Y quería traer una categoría que es de Enrique Dussel, que es la transmodernidad, como contraparte de la posmodernidad y no como una mera continuidad del programa moderno, eurocéntrico, capitalista, sino justamente que reconozca las particularidades de los pueblos en sus desarrollos históricos y que ponga el punto de vista y el nacimiento de ese punto de vista justamente en esos pueblos y no en esta especie de historia en la cual el fin ya está determinado de antemano, que creo que también es un poco lo involucrado en esta noción de países emergentes. ¿A dónde se emerge? Y la noción de progreso moderna que tenemos nosotros subyace a dónde emergemos. Emergemos a lo que estas naciones, que son consideradas de centro, consideran que es la civilización, por decirlo de alguna forma, la forma en la cual una nación exitosa debería formar parte de este nuevo sistema mundo.
Entonces, nada, quería recuperar esta categoría de Dussel, de transmodernidad, como para que también, más allá de si la categoría es rigurosa o no, son formas de pensamiento, son intentos de situarnos a nosotros mismos y de desarrollar estas propias categorías para que podamos entender justamente cuál es la mejor forma de después traducirlo a articulación política, a acción territorial, a movimientos populares, a movimientos sociales. Eso. Gracias, Ezequiel. Néstor, ¿puedo hablar 2 segundos? Felipe, dale. Un poco tomando lo que decía el compañero antes de Ezequiel, sobre que supongo que no me pasará mucho, esa cosa morbosa que un poco disfrutamos también a veces, alguien que putee todo el tiempo lo que está pasando. No sé si es también parte de época o que venimos acostumbrados a hacer oposición y que estamos acostumbrados 4 años a putear a lo que había. Es un poco lo que Moreno es la continuación de eso, de putear algo que todavía no termina de satisfacernos porque no se ha logrado concretar, que también es peligroso. Comparto ahí de nuevo con el compañero. Pero 2 cosas también con las que decías vos, Néstor, recién, de lo parte central de lo que es el peronismo, que no salía por afuera, sino salía por adentro, que también en algún sentido lo hace Moreno, porque Moreno es economista y habla todo el tiempo de su rubro, economía, pero del lado peronista, ortodoxo. Y eso es algo que nos es novedoso a todos, porque estamos acostumbrados hasta hablar de economía con esas categorías que son más bien universales, si querés, y las que hablan todos. Entonces, cuando el tipo habla de la economía, de cómo habla, lo hace hasta como con un sentido común callejero. Y eso es parte también del peronismo. Y la otra parte del peronismo, Néstor, que decía vos que me parece interesante, vinculado con esto, es que debemos ver si tenemos que estar todo el día puteando al capitalismo, porque el peronismo es hasta casi diría profundamente capitalista, pero un capitalismo más justo. Y el elemento también policlasista que siempre tuvo, que construye con la pata empresaria, pero basándose siempre en el financiamiento de los trabajadores. Entonces, esa es una parte discursiva a mí que debemos ver, y por eso pienso a veces que la cuestión Moreno te descoloca un poco. Voy a poner un caso hasta personal. De que escucho al tipo hablar en economía, me metí en un máster de economía. O sea, me metí a estudiar un máster de economía para ver tanto de qué se trataba, porque era el único tipo si querés, del lado de los nuestros, que te hablaba de economía y te daba ganas de entender un poco más al empresario, o entender un poco más a toda esa parte que te genera laburo. Porque si no terminamos todo dependiendo de la teta del Estado, y tampoco es digno eso, pienso yo. Desde hasta un desarrollo profesional, del cual dependo, te digo, que hay un momento que cuando uno se empieza a tomar en serio el peronismo, tiene que empezar a tomarse en serio la cuestión del trabajo y de generación de trabajo, y que no siempre puede depender de la parte del Estado. Más cuando estamos pensando en esta cuestión así que es apocalíptica de nosotros y en de noche sol, ¿viste? No va a haber guita y de algún modo va a tener que reconvertirse. Y es donde para mí el peronismo, que de algún modo se va a tener que generar trabajo y no va a poder seguir siendo de un modo realista en telecas o cosas así que podemos decir discursivas del Estado, sino que va a tener que volver a su origen, que era el policlasismo, y esa parte policlasista cuando Perón, creo que estamos ya casi cumpliendo el aniversario, no sé si fue ayer, cuando 45 abren la Bolsa de Comercio y dicen, muchachos, pónganse de acuerdo, a los empresarios, pónganse de acuerdo con los trabajadores porque si no esto va para mal. Y para mí esa es un poco también la parte de la época y el ponerse y el volver a las raíces de lo que fuimos. Eso nomás. Gracias, Felipe. ¿Puedo tirar algo, Néstor? Yo quiero decir algo. Cristian, después María Luz. A ver. No, a mí me parece que en continuación con lo que planteaba el compañero, lo que nos falta es una discusión en torno a 2 cuestiones centrales, que tienen que ver con la acumulación y el trabajo. Ahí ya Cook planteaba que expresa claramente la izquierda peronista y los que pensaban que había que ir algo más allá de
del peronismo cuando hace una caracterización del ciclo liberal a partir de la Constitución del 53, plantea que lo que se había imposibilitado era la acumulación interna de capital en el país. A mí me parece que eso es central y que es verdad que nos cuesta mucho pensarlo porque nosotros vivimos en confrontación contra los que acumulan capital, pero sin embargo, si no hay una acumulación de capital en el país, no hay posibilidad de desarrollo ni de superación de la pobreza. Y ahí hay que ver no solamente las experiencias capitalistas de acumulación de capital, sino también las experiencias de China, por ejemplo, cómo China supo eso y sabía que si no evitaba la salida de capital de su propia frontera, nunca siempre iba a ser un gigante dominado. A mí me parece que es central que podamos empezar a tematizar el tema de cómo acumular y pensar las formas de acumulación que no siempre tienen que ver con la acumulación individual y menos con la concentración, con la acumulación concentrada. Y Perón ya lo planteaba también, la propiedad comunitaria como una forma de acumulación, digamos. Está bien que el empresariado nacional acumule y que pueda producir a una escala mayor y con mayor tecnología, pero también está bien que acumulen las comunidades, que acumulen los clubes, digamos, de hecho los clubes acumularon en la época del peronismo muchísimo capital, que lo que permitió también el desarrollo de instituciones que son ejemplos en el mundo. La acumulación en cooperativas, y me parece que es un tema, la acumulación dentro del Estado también, digamos, cómo generamos una acumulación en el Estado, y me parece que es interesante, y Moreno lo había planteado cuando para mí intervino muy mal con el tema de Vicentín, pero sí planteó una cosa que es cierta: si nosotros acumulamos desde el Estado y después vienen ellos, que fue lo que pasó con YPF y lo que pasó también en el ciclo neoliberal de 76 al 2001, que los tipos primero destruyeron el capital acumulado en el Estado, que fueron las empresas públicas que las endeudaron, las quebraron y después las vendieron, y pensar qué otras alternativas de acumulación de capital podemos generar nosotros sin descartar ninguna. Acumulación privada, acumulación comunitaria, acumulación en el Estado, y darnos esa discusión. Se me fue un poco largo, pero bueno, me parece que es interesante porque tiene que ver con la geopolítica. Si no, y también para salirnos de las propuestas que son buenas, por ejemplo, ahora con la discusión en torno a la renta básica y demás, que puede ser aplicable siempre y cuando no quiera decir los chinos producen y nosotros repartimos miseria, pero más o menos le tiramos 8.000 pesos a cada uno y consumimos lo que hagan los chinos en gran escala, porque ahí sí que no tenemos destino como país. Gracias, Cristian. Interesante. No solo acumulación versus distribución, sino acumulaciones. Interesante. Luchi, no veo a nadie más. Sí, bueno, ahí se engancha, me quedé con lo de Felipe, pero ahora se engancha con lo de Cristian también. El tema de que la Bolsa de Comercio, cuando Perón dice ese discurso en la Bolsa de Comercio le contesta con acciones concretas, y ahí el peronismo toma un camino diferente al del discurso, porque si no contamos una parte y nos quedamos con una otra silenciada. Entonces, ¿qué le contesta? Que no. O sea, y comienza otra etapa de confrontación directa. Entonces, ahí me parece que es muy interesante poder pensar el peronismo con Perón y con Evita. ¿Por qué? Porque jugaban, cada uno de ellos jugaba en la propuesta que se hacía a nivel nacional, jugaban discursos distintos, con prácticas diferentes, pero que confluían en un espacio común. Y esa unidad es la que nosotros no podemos perder. ¿Por qué digo esto? Porque el peronismo fue posible con su desarrollo porque estaba la figura de Eva señalando fuertemente lo de la organización de la clase trabajadora con un espíritu, casi diría yo, clasista. Bueno, ella lo decía abiertamente, después hacía matices,
pero poder pensar que podemos hacer negociaciones con el capital, o los capitales que se construyan desde el sector económico, sin una clase trabajadora con posibilidades de incidencia, es una mirada muy ingenua. Por eso el otro día cuando planteaba Santoro, tenemos que acariciar los conflictos, sí, pero para acariciar los conflictos uno tiene que tener la mano igual de pesada que el otro. Y eso requiere organización, por eso me parece interesante esto que trae Cristian. Acumulaciones varias que puedan significar que a la mesa de negociaciones tenés poder de negociación. Si no, no hay denominadores comunes desde lugares de excesiva asimetría. Me parece que eso es muy, muy importante que podamos verlo. O sea, sí, el peronismo en el capitalismo, sí, pero con una clase trabajadora fuerte y organizada. Gracias, María Luz. Me viene la imagen, si antes hablábamos de las primeras intervenciones y ahora se puede, multipolarismo como escenario futuro a construir o a transitar, multiarticuladores abajo, no quiero decir, suenan demasiado deconstruido, peronismos, me siento Fortunato Malimachi cuando habla de catolicismos, etcétera, pero distintos polos de articulación de la manera de construir el peronismo. Muy bien. Bueno, amigos, me parece que dan ganas de seguir, pero al mismo tiempo tenemos que concluir, ¿verdad? Yo no veo más manos levantadas, esperen que me paso de pantalla por si acaso, pero muy rico, no es fácil sintetizar, no lo vamos a hacer, de hecho, no es posible, pero sí a lo largo del tiempo esperamos poder hacer devoluciones, esto lo tenemos primero grabado y además lo vamos a procesar, y vemos ahí, qué otras... Néstor, estaba Cristian Acosta para como última intervención y ya cerramos, pero me parece que estaría bueno. Sí. Te corté, Néstor. No hay pero ningún voy a ser problema. breve. Cristian, no te Los que veía. me conocen saben que se me dificulta ser breve, pero me dejó, no pude estar en la charla de Moreno el otro día, pero hay algo que me quedó del trabajito que hicimos en grupo, que es, un compañero planteaba cómo eso, que está como en los grandes horizontes de lo que tenemos que cambiar y recomponer, lo podemos bajar a la realidad concreta y cotidiana que nosotros tenemos que transformar. Y a mí me llevó una reflexión de pensar con esta identidad federal que heredamos de Artigas y de los pensadores de la patria en Entre Ríos, que lo tenemos muy, muy, muy presente, es cómo construir esa patria grande que se planteaba desde la diversidad multicultural de esa época, pero poniendo el horizonte mucho más allá de lo que llegaban a ver en aquel momento, digamos, ese desafío que Artigas planteaba de ver más allá de donde nosotros vemos el horizonte. Yo creo que en esta oportunidad el factor creativo que interpela a los transformadores políticos, digamos, a los tomadores de decisión, va a ser pensar cómo esa creatividad la ponemos en función de algo que desconocemos, pero pensando en que el escenario que viene con surgimientos de liderazgos diversos, pero que van a necesitar herramientas de consensos y de construcciones en esa diversidad. Y que a partir de ahí, cómo eso se materializa en nuestros territorios para la transformación. En lo que nosotros pensábamos era, yo escuchaba ahí, ¿no? Francisco no es una figura de acumulación para la construcción de poder por su propia figura. Hablamos fuertemente de Perón, hablamos fuertemente de Evita, podemos hablar de muchos líderes que hemos tenido en este proceso. Ahora, el multiliderazgo que necesitamos para adelante, ¿cómo lo construimos? No va a aparecer de la nada, digamos. Creo que tenemos que asumir ese desafío de autoconstruirnos en liderazgos, pero no con la visión de liderazgos únicos
que conocimos hasta acá, sino de liderazgo, como un poco también lo planteaba Artigas, ¿no? Esto de conducir siendo conducidos. Entonces yo creo que me dejó muchas interrogantes, muchas cosas para pensar para adelante, y quería aportar un poco eso. Gracias, Cristian. Muy bueno. Bueno, amigos, vamos a ir cerrando. Para la próxima nos queda, el tema de la próxima es el pensamiento del Papa. Tomándolo respecto a cosas que se han dicho aquí, podría ser el tema de la próxima, puede ser que sea el peso de la mano, así como existía la mano que mece la cuna, sería el peso de la mano que acaricia los conflictos, ¿no? Entonces ahí vamos a trabajar eso la semana próxima con Daniel Santoro y con Emil Secuda, es un lujo, la verdad. Hay muchas de las cosas que dijimos hoy que ameritarían más comentarios, más síntesis y seguir, no lo podemos hacer. Me parece que hay algo ahí que tiene que ver con esto a lo que vamos, ¿no? Que es, hay mediación, hay articuladores, pero cómo se construye la fuerza de esa mediación. No lo vamos a resolver ni en 1, ni en 4, ni en 10 Zoom, pero me parece que ahí hay algo por lo que vamos bien orientados para compartir. Así que, no sé, Santi, para ir cerrando, los queremos... Muy agradecidos también por el compromiso, con las ganas, de hacer un recorrido. Creo que por eso también esto de, bueno, recién con los grupos, esa demanda de un poco más de tiempo, saber que justamente por eso lo quisimos escalonar, darnos el tiempo, también lo decía Javier en el grupo, me obliga a detenerme, bueno, creo que es en ese sentido agradecer también el compromiso, y bueno, muy buenas cosas todas, nos vemos el martes que viene. Vamos a tratar de hacer una devolución intermedia si nos sale. Gracias, activamos todos los micrófonos, Javi, de ahí para saludar, y la seguimos el martes próximo a las 5. Chao, gracias. Chao. Chao. Gracias. Adiós. Saludos. Chao, hasta luego. Gracias, compañeros. Que estén bien. Buena semana.